¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Desde Colton, California, le saluda el pastor Héctor Luis Jacobo Olivas, transmitiendo en vivo de la Iglesia Pentecostal La Nueva Unción para llegar a sus hogares con la bendita palabra en el nombre de Jesús. Bendito Padre, gracias te doy por este día. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Está atado, está reprendido, echada fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toma el control de esta transmisión. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser. Espíritu, alma y cuerpo, te lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1 al verso 7, dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: os es necesario nacer de nuevo. Cristo dice que hay una necesidad tan grande que la humanidad nazca de nuevo. Porque hay personas que se llaman cristianos y para ellos esto de nacer de nuevo es una novedad. ¿Por qué es novedad para ellos? Porque en sus iglesias no les han dicho de que tienen que nacer de nuevo. Sus líderes solamente han hablado de labios y no han hablado lo que dice Jesús: os es necesario nacer de nuevo. Primeramente, tenemos que saber que cuando Dios hizo al hombre, lo crió tripartito, o sea, en tres partes. Lo crió espíritu, alma y cuerpo. Y nadie más fue criado con estos tres elementos, solo el hombre. Todo fuera del hombre, como los animales, fueron creados cuerpo y alma. Y usted se preguntará, y usted dirá: ¿por qué únicamente el hombre es espíritu? Porque Dios es espíritu. Y por medio de nuestro espíritu humano hacemos contacto con Dios para tener una amistad muy íntima con Él y lo podamos conocer. Porque
Ese fue el deseo de Dios, de tener una familia y estar en comunicación con su familia por medio del espíritu humano. Así como lo hacía con su primera familia, que bajaba a platicar con ellos. El espíritu humano es el que nos da la imagen y semejanza de Dios y el poder de hablar con Dios. Y es como si fuera un satélite que nos da la imagen correcta, porque es la parte que conoce a Dios. El espíritu humano es la parte que conoce a Dios. Por eso de suma importancia que todo ser humano sea espíritu, alma y cuerpo. Así que, amados hermanos, vemos que el espíritu humano nos da la imagen correcta, porque es la parte que conoce a Dios. El espíritu humano opera a través del alma, y el alma opera a través del cuerpo físico. Y en la muerte física, el espíritu y el alma dejan el cuerpo físico y se van a su hogar por la eternidad. Ahora, Cristo nos dice, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué Jesús nos dice esto? Porque nosotros tenemos que hacer la decisión a dónde queremos ir. Si queremos ir al cielo o si queremos ir al lugar de tormento. En nosotros está. Por eso nosotros tenemos que aceptar a Cristo como nuestro único Salvador personal. Y usted dirá, ¿pero por qué? Por la caída de la primera creación, Satanás se apoderó del espíritu humano, lo contaminó con su naturaleza de pecado, lo manchó y lo dañó para siempre, dejándolo inservible, para que nunca más hubiera comunicación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Para que Dios nos dé un espíritu nuevo, porque el espíritu del hombre murió por el pecado de Adán y de Eva. Entonces no había ninguna manera que podía tener contacto con su Dios, porque solamente le funcionaban dos partes, el cuerpo y el alma, así como los animales del campo. Y nosotros necesitamos ser tres partes: espíritu, alma y cuerpo, para poder funcionar y para poder volar en el espíritu. Un avión que le falte una ala, ¿saben qué? No va a poder volar. Solamente va a caminar en lo terrenal. De la misma manera nosotros, si nosotros solamente somos cuerpo y alma, quiere decir que nosotros no conocemos a Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro único Salvador personal, entonces nos dan un espíritu humano nuevo.
Y de esa manera estamos completos. Espíritu, alma y cuerpo. Por esta razón, Dios perdió a su familia, porque el espíritu humano estaba muerto, pero les proveyó medios para que su pueblo le siguiera, dándole los 10 mandamientos y la expiación de sangre de toros y machos cabríos para eliminar la culpa. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto en esta tierra? ¿O cuántas veces ha pasado que vas a un lugar, a una reunión de amigos o cumpleaños, y llega alguien y te da una cerveza, y tú le dices gracias, yo no tomo, soy cristiano, y la persona que te da la cerveza se ofende y te dice, ¿qué crees tú? ¿Que yo soy un animal o qué? Se ofende. Pero si no tenemos a Cristo, si no hemos nacido de nuevo, estamos caminando solamente con un cuerpo y una alma. Entonces, no sería correcto. No tendríamos contacto con Dios de esa manera. Ahora, veamos lo que dice la Biblia en la antigua versión 1569 de Casiodoro de Reina, relacionándose al hombre sin Cristo. ¿Cómo lo llama la antigua versión? Al hombre que no ha nacido de nuevo. La Biblia dice, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14, mas el hombre animal. ¿Por qué lo llama el hombre animal? Porque solamente tiene 2 partes. Tiene un cuerpo y tiene un alma. Y tenemos que nosotros entender a Dios. No decir, pues yo lo sé todo. Cuando Dios nos dice que aquella persona que se cree saber mucho, y Dios nos aconseja, hágase que no sabe nada. Entiéndame a mí, dice Dios. Yo te he dicho, os es necesario nacer de nuevo. Gloria al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, de que aquella persona se siente y se enoja porque él dice que es cristiano, porque toda la gente piensa que por ser un ser humano ya son cristianos. Y nosotros sabemos lo que dice la palabra de Dios, que nosotros somos cristianos porque hemos nacido de nuevo. Así que nosotros somos cristianos porque hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como nuestro único Salvador personal. Y amamos a Cristo, caminamos con Cristo, obedecemos a Cristo. Y Él nos dio la promesa de un espíritu nuevo. Y en este tiempo, Cristo está haciendo una nueva creación. Una nueva creación que tenga espíritu, alma y cuerpo. Si no hemos nacido de nuevo, como lo dice el Señor Jesucristo, solamente somos alma y cuerpo. Entonces, esto quiere decir que no pertenecemos a Dios. ¿Por qué no pertenecemos a Dios? Porque no hemos obedecido a Cristo, que tenemos que nacer
de nuevo. Entonces, amados hermanos, dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque si nosotros no tenemos el espíritu humano, no vamos a poder percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque nos va a parecer locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pablo nos dice que el hombre que no tiene el espíritu humano, que no está completo. Y si no está completo, Dios no le conoce. Si no está completo, su nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Cuándo su nombre está escrito en el libro de la vida? Cuando usted nace de nuevo. Es de gran importancia que nosotros obedezcamos a Cristo. Porque si obedecemos a Cristo, vamos a tener el privilegio de tener todo lo de Dios, todo lo que Dios dice y todo lo que Dios tiene preparado para esta nueva creación del Espíritu. Porque todavía no las entiende, porque todavía tiene un espíritu humano muerto que no responde para las cosas espirituales, porque no las puede entender y le van a parecer locura. Para muchos es locura y muchos no han nacido de nuevo. Tienen en sus iglesias años y años y hay organizaciones que no han nacido de nuevo. Y al no nacer de nuevo, están caminando en dos partes, en alma y cuerpo. Así que hay una suma necesidad, porque el Señor dice, tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo para pertenecer a Dios, para nosotros ser la familia de Dios. Ahora vemos por qué necesita que su espíritu tenga vida. Se necesita que el espíritu tenga vida para poder conocer a Dios. Pero si no la tiene, quiere decir que usted no va a entender nada de la palabra de Dios. Y usted se va a oponer de cosas que usted no sabe. De cosas que usted, lo que ha oído. Muchos conocen a Dios de oídas, otros de labios, como estas organizaciones que no le dice a su congregación que tienen que nacer de nuevo. ¿Saben qué? Estas organizaciones no tienen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. ¿Qué tienen? Nada. No tienen nada, pura política. Y eso es lo que le gusta a la gente, la política del mundo. Entonces, si nosotros no tenemos el espíritu humano, no pertenecemos a Dios. Y no vamos a entender las cosas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no la vamos a entender? Porque tenemos un espíritu humano muerto. Y estamos caminando en dos partes. En un cuerpo y en un alma muy limitado. Muy limitado estamos, por eso así vamos a caminar como lo que es el animal, que tiene alma
y cuerpo. Pero si nosotros nacemos de nuevo, obedecemos al Señor Jesús, porque Él sabe lo que está hablando. Él dice, hay una suma necesidad, tu vida está peligrando y millones de personas se están yendo al infierno porque nunca han oído de que hay una necesidad de nacer del agua y del Espíritu. Entonces, estamos oyendo la verdad de Dios para la humanidad, porque el deseo de Dios es que todos vayamos al cielo con Él. Ya basta que sigamos permitiendo el engaño que hemos escuchado siempre, aunque sean palabras muy bonitas y muy consoladoras, a como le gusta a usted, que le gusta engañarse a sí mismo, que dice amén donde no debe de decir y dice gloria a Dios donde no está Dios. ¿Por qué? Porque usted no está obedeciendo a Jesucristo. Todos los que obedecemos a Jesucristo estamos a favor de Dios, no a favor del diablo, ni de sus mentiras, ni de todos aquellos que no le dicen la verdad al pueblo. Por lo tanto, Cristo dice de que tenemos que nacer de nuevo, que no creamos la mentira de aquellas personas que solamente en ellos hay engaño, que solamente en ellos hay traición, que cuando muere una persona, siempre he escuchado que el muertito está descansando en los cielos. Fíjense nomás, todo aquel que se muere, dicen que está descansando en el cielo. Si ya aceptó a Cristo, nació de nuevo, está en los cielos. Si lleva la disciplina de Dios y quiere caminar y ser santo como Dios es santo, alabado sea Dios, está en los cielos. Pero vemos que siempre que se muere alguien, estas palabras tan lindas, tan consoladoras que dicen que el muertito está descansando en los cielos. Cuando el muertito andaba borracho, cuando el muertito andaba bien prendido, porque prendió su cachifín de mota, cuando el muertito andaba de escandaloso, cuando el muertito andaba de pleitista, y cuando el muertito murió en una balacera y nunca recibió a Cristo como su único Salvador personal, siempre vivió en la carne, en pecado y en la viveza de su mente. Pero ellos dicen que está en los cielos. Mentiras del diablo. Y muchos de los que están oyendo dicen amén. No saben ni lo que hablan. Amén quiere decir así es, así como lo está hablando ese predicador. Acuérdense que no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que vuela es paloma. Usted debe de luchar por su vida y debe de escapar por su vida, porque la humanidad está corriendo por un peligro grande de que nadie se quiere esforzar por predicarles la verdad. Lo único que ellos quieren es su dinero, es sus tarjetas de crédito,
Lo único que ellos quieren, ellos gozarse y estafar al pueblo de Dios. Cuando mi Dios me dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acuérdense que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va al Padre si no es por Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, la gente no quiere tomar tiempo en estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que están mal. Todos pasamos por eso. Yo no quería entrar a conocer a la Biblia porque tenía miedo de que estaba mal. Pero cuando fui conociendo la palabra de Dios, comencé a entender lo que Dios ama a la humanidad. Dios dice en su palabra, en Eclesiastés capítulo 12, en el verso 7, y el polvo vuelva a la tierra como era. Cuando uno muere, el cuerpo vuelva a la tierra, porque fue hecho del polvo de la tierra. Y dice la palabra de Dios, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Si usted no nace de nuevo, ¿qué le va a presentar a Dios? Porque quien lo está hablando aquí de la necesidad de nacer de nuevo fue el que vino y murió por ti para rescatarte. Quien lo está hablando en la palabra de Dios. Él tiene todo el conocimiento y nos dice, es necesario. Hay una suma necesidad de que nazcas de nuevo. Porque si no naces de nuevo, tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. Y vemos de que millones y millones en esas iglesias que no se preocupan por hablar la verdad, se están yendo al infierno. ¿Por qué? Por no querer leer la palabra de Dios. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a recoger lo que es mío. Y lo que es mío es el espíritu humano. Pero todo está en usted. Todo está en usted. De que usted nazca del agua y del espíritu. Todo está en usted. Para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cuándo su nombre va a estar escrito en el libro de la vida? Cuando usted esté completo, que usted sea espíritu, alma y cuerpo. Es la única manera. Dios dice que el cuerpo vuelva a la tierra, porque ese cuerpo fue hecho del polvo de la tierra. Y el espíritu y el alma vuelva a Dios que lo dio. Pero si su espíritu está contaminado con la naturaleza pecaminosa, entonces tú tienes un espíritu muerto, inservible, que no puedes tener contacto con Dios. Porque el espíritu humano es el que nos hace ser a la imagen y la semejanza de Dios. Porque el espíritu humano es el único que conoce a Dios.
Por eso de suma necesidad que nosotros seamos a como Dios lo crió, espíritu, alma y cuerpo, para poder nosotros entender lo que dice la palabra de Dios. Pero si a nosotros no nos interesa y no queremos oír, y si oímos y no arreglamos este asunto, usted va a seguir en dos partes, en alma y cuerpo. Y de esa manera quiere decir que usted no ha nacido de nuevo. Entonces en nosotros está que despertemos de esta ignorancia, porque Cristo dijo muy claramente a la humanidad: os es necesario nacer de nuevo. Vemos, amados hermanos, de que Cristo estaba hablando con Nicodemo, una persona muy importante, una persona muy influyente en las cosas terrenales, pero no podía entenderle lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando. Y dice la palabra de Dios para saber quién era Nicodemo, así como hay en nuestros instantes en la tierra tanta gentes importantes, influyentes, ricos, y toda la gente profesionista. Dice el Señor Jesús que tienen la necesidad de nacer de nuevo. La palabra de Dios nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un fariseo muy sabio en su área terrenal y muy importante entre los judíos. Era un judío muy rico, maestro en Israel de la ley. Tenía mucho conocimiento de la ley de Moisés. Y Nicodemo era miembro del Sanedrín, formado por un conjunto de sabios, de 71 rabinos, que en cada ciudad de la tierra de Israel hacían la función de jueces. La Biblia dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. Era una persona muy estimada, muy reconocida, con un puesto muy alto en los 71 sabios del Sanedrín, que hizo todo lo que pudo para evitar que Jesús fuera a morir en la cruz. Pero todos los miembros del Sanedrín reconocieron que Jesús era un maestro enviado por Dios. Nicodemo no podía entender, es por eso que mi Señor Jesús le habló del plan de salvación, del nuevo nacimiento. Así hay mucha gente poderosa en la tierra. Hay mucha gente sabia, científicos y tantas personas que tienen mucho poder en la tierra, pero no pueden entender lo que mi Señor Jesucristo les está hablando. Mi Señor Jesucristo les está hablando de que tienen que nacer de nuevo. Es por eso que Jesús continúa en San Juan 3:3, dice la palabra de Dios:
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no va a entrar, dice Jesús, al reino de los cielos. Cristo le dice a Nicodemo: sin el nuevo nacimiento, el hombre es un depravado por naturaleza. Es totalmente un cadáver espiritual, porque su espíritu está muerto. Por eso es de suma necesidad. ¿De qué le va a servir a usted un caballo muerto? No le va a servir de nada. Es más, si a usted le dicen: hey, te regalo mi caballo muerto, usted se va a enojar, porque muerto ya no le sirve para nada. Y el espíritu humano que tenga vida nos sirve para tener la proyección de Dios y poder entender a Dios y obedecer su palabra. Es por eso hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad de que la humanidad nazca de nuevo. Porque si no han nacido de nuevo, para Dios son cadáveres espirituales, porque su espíritu humano está muerto, porque fue dañado en su totalidad hasta dejarlo inservible. Y por este problema causado en lo espiritual, toda la humanidad necesita el nuevo nacimiento para hacer un cambio interior por la obra del Espíritu Santo. Y sea el comienzo de la vida nueva. Vea, una vida nueva nos da cuando nacemos de nuevo. Y sea el comienzo de la vida nueva y de una nueva naturaleza divina. Porque con el nuevo nacimiento, nuestra alma y nuestro espíritu han de ser vivificados de nuevo. Y esta es la única manera para poder entrar al reino de los cielos. Porque todo aquel que no nace de nuevo irá al lugar de tormento. Ya basta. Despierten. Si sus líderes no les han hablado este tema, que tienen que nacer de nuevo, los están engañando, los están traicionando, los están entregando día a día más y más al diablo. Y no son hijos de Dios, sino son hijos del infierno. Sonría, que el Señor le ama. El Señor Jesús dijo, es necesario. Y esto significa que es de suma importancia. Esto significa que es de suma necesidad. Y esto significa que no debe de faltar por ningún motivo el nacer de nuevo. Porque es de suma importancia la necesidad de todo ser humano nazca de nuevo del Espíritu. Hay una necesidad grande en nacer del Espíritu. Nicodemo era un sabio entre los sabios terrenales
y no podía entender a mi Señor Jesús. Pero vemos, amados hermanos, de que Nicodemo le dijo al Señor, porque no le entendía lo que estaba pasando, y él se guió por los 5 sentidos, por las cosas que se ven, no por lo que no se ve. Y Nicodemo le dice en el verso 4, y vamos a brincar al verso 6, porque se relacionan con lo mismo que está hablando Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contesta a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La humanidad puede ser una persona que en lo terrenal tienen un conocimiento extraordinario y puede ser una persona muy reconocida por todos en el país donde vives, por todos tus éxitos obtenidos, y puede ser ejemplo para muchos, por lo que te has esforzado y disciplinado para llegar al nivel profesional que estás ahora. Pero lo que el Señor Jesús quiere que entendamos es que todo ser humano debe de tener el conocimiento de Dios. Todo ser humano debe tener el conocimiento de Dios, porque Él ha provisto un escape para salirnos de las manos del diablo y volver a pertenecer a Dios. Porque si ignoramos al Señor y seguimos el conocimiento humano, nuestras vidas están en gran peligro, porque en lo terrenal todo está perdido. Todo está perdido. ¿Por qué? Porque si no han nacido de nuevo, en lo terrenal están caminando solamente en un alma y en un cuerpo. Y para nosotros nacer de nuevo, necesitamos nosotros poner nuestra voluntad de decir, Jesucristo tiene toda la razón. Para poder que yo vaya al cielo, dice mi Jesús, tengo que ser espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué espíritu? Espíritu humano, alma y cuerpo. Entonces vemos, amados hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, las cosas cambian en esta vida. Toda la humanidad y este mundo está perdido porque no tienen a Dios. Su destino no es el cielo. Mentiras de aquellos que dicen que este muertito está descansando en el cielo, cuando era un adúltero, un pecador de primera. Allá arriba no entran los pecadores. Arriba entran solamente los que caminaron en la santidad de Dios. Por eso necesitamos el nacer de nuevo para poder obedecer a Dios. Porque si no lo hacemos, vamos a ser llevados por la corriente de este mundo.
como peces muertos al infierno. Ahora usted se preguntará, ¿y por qué murieron los peces? Porque se salieron del agua. Y nosotros somos como los peces, que si nos salimos fuera del agua, nos morimos. Porque el agua es vida y simboliza la palabra de Dios. Cristo nos dice a todos los humanos que en el primer nacimiento nacimos contaminados por el pecado. Ahora, dice Cristo, necesitan un segundo nacimiento, pero ese nacimiento tiene que ser del Espíritu para renovar todo lo dañado. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo hace un trabajo excelente porque automáticamente recibimos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro ser interior. Es por eso que en el verso 5 dice, San Juan 3:5, después vamos a leer el 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y Cristo le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vemos, el Señor Jesús nos habla y nos dice, ¿quién fue el que sufrió? ¿Quién fue el que padeció? Ese te estás hablando que tienes que nacer de nuevo. Ustedes creen que yo vine nomás por venir, se burlaron de mí, me hice pecado por ustedes. Fui a morir en la cruz por ustedes. Pagué el precio de su rescate. Quien pagó el precio por nuestro rescate nos dice, tienen que nacer del agua que es la palabra de Dios. Y nos dice Jesús, porque yo soy la palabra encarnada que vino a esta tierra a derramar toda mi sangre por ti, para poder que tú nazcas de nuevo. Todo está en ti. Tienes que nacer del Espíritu, porque este nacimiento es del cielo, o sea, en lo espiritual. Y cuando tú naces del Espíritu, aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador personal, entonces vas a nacer de nuevo. Y al tú nacer de nuevo, en ese mismo instante se realizan las siguientes operaciones. Cristo nos reconcilia con el Padre, porque Cristo tiene un Padre. Él habló en esta tierra mucho de su Padre. Jesús es una persona y el Padre es otra persona. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, Cristo nos reconcilia con su Padre. E inmediatamente viene el Espíritu Santo a trabajar en lo interior y nos da un espíritu humano nuevo. Cuando aceptamos a Cristo o nacemos de nuevo,
obtenemos un espíritu nuevo. Y si tenemos ese espíritu nuevo, quiere decir que ya estamos en comunicación con Dios. Porque el espíritu humano es como un satélite, como un radar, que nos da la imagen correcta y perfecta para caminar mano a mano con Dios. Entonces el Espíritu Santo nos da un espíritu nuevo, nos cambia de naturaleza. Ya no más tenemos la naturaleza del diablo. Ahora ya tenemos la naturaleza divina. Y cuando tú aceptas a Cristo, hay fiesta en los cielos. Alabado sea Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo bautiza a la nueva criatura en los ríos de agua viva. Aquí es donde nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego, como lo dijo Juan el Bautista. Entonces vemos de que cuando hacemos esta decisión de nacer de nuevo, el Espíritu Santo nos quita las cadenas de esclavitud y derrama el amor de Dios en nosotros. Nos equipa con los dones del Espíritu Santo y con sus frutos. Nos da una vida nueva. Todo es nuevo para la nueva criatura. Porque ya no nos queda el remiendo viejo. Porque tenemos dentro de nosotros a Dios mismo. Acuérdense que por fe andamos y no por vista. En lo espiritual, en lo que no se ve, tenemos a Dios mismo dentro de nosotros, a Dios Espíritu Santo. Y nuestra vida tiene que ser dirigida por Él. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo y no por el hombre. Porque si me salvó el que no se ve, pues serviré a un Dios que no puedo verlo, pero sí puedo sentir su amor, su calor, su presencia y sus grandezas, que Él es un Dios vivo. Un Dios que planificó este rescate por miles y miles de años para que Jesús viniera al planeta Tierra a redimirnos del pecado, y Cristo ya hizo el trabajo. Ahora le corresponde a usted hacer la decisión si quiere en realidad ir con Dios. Acepte a Cristo, nazca de nuevo, porque todo aquel que no nace del Espíritu no puede entrar en los reinos de los cielos. ¿Por qué? Porque si no tiene Espíritu, ¿cómo lo va a recibir Dios? Dios va a recoger el espíritu humano vivo, que tiene vida, y el espíritu humano tiene vida cuando nacemos de nuevo. Entonces sí, se cumplirá la palabra que dice: Dios es Dios de vivos y Dios no es Dios de muertos. Alabado sea Dios. Ahora, dése cuenta de esto. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros de recibir todas estas cosas tan lindas de Dios cuando nacemos de nuevo.
Cuando nacemos de nuevo, Cristo nos da un Padre, porque estamos enemistados con el Padre desde la primera creación. Y por Cristo tenemos un Espíritu Santo. Él dijo, os enviaré otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús dijo, otro, no voy a ser yo, va a ser otra persona, no Jesús. Entonces, el Padre es una persona, su Hijo Jesucristo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Pero los hace uno, que los tres tienen la misma visión y la misma meta y están de acuerdo en todo. Eso es lo que lo hace, que los hace uno. Si simplemente Dios nos dice a nosotros en el matrimonio, ya no serán dos, sino serán una sola carne, un solo cuerpo. Pero ¿cuántos cuerpos son? Son dos cuerpos. Por lo tanto, si nosotros caminamos con la misma meta, con la misma visión y en el matrimonio estamos de acuerdo en todo, ¿sabes qué? Somos uno. Hablando espiritualmente en las cosas que no se ven. Gloria al Señor. Oí a alguien que dijo, alabado sea Dios. Y eso qué lindo es nuestro Dios. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice, os es necesario nacer de nuevo. Dios nos dice, es necesario que salgas de las garras del diablo. Es necesario que tú escapes por tu vida para ir a los cielos conmigo. Es de suma importancia que me escuches y me obedezcas. Y te preguntes a ti mismo, ¿por qué en mi iglesia no me han enseñado que tengo que nacer de nuevo? Que tengo que aceptar al Señor Jesucristo como mi único Salvador personal. Pregúntate eso y reacciona. ¿Por qué? Porque el Señor que nos dice, os es necesario nacer de nuevo, fue el que trabajó, fue el que sufrió tanto para poder lograr ese rescate, para que seamos libres completamente y el diablo no tenga nada en nosotros. Por eso la Sagrada Escritura dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú aceptas a Jesucristo, vas a vencer al mundo, dice la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También se hace una pregunta en el verso 5 y dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos qué bonito. Mi Señor nos dijo, no os dejaré huérfanos. ¿Por qué? Porque no teníamos un padre. Estábamos enemistados. Y Jesús nos prometió que no nos iba a dejar huérfanos. Y Él lo cumplió. Ahora, todo depende de cada uno de nosotros de tener un padre. De tener al Hijo. Porque necesitamos al Hijo para que nos dé un Padre y para que nos dé
el otro consolador que es el Espíritu Santo. Porque Cristo nos dice, si no naces de nuevo, no tienes a Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo, no tienes ni al Padre y no tienes ni al Espíritu Santo. Entonces, vea esto. Por eso el Señor Jesús nos dice muy claramente, este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Porque muchos sí han tomado las palabras del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no les habla a sus congregaciones de que tienen que nacer de nuevo. En este día, si usted quiere aceptar a Cristo como su único Salvador personal, usted lo puede aceptar para que venza al mundo, para poder salir y escapar de este mundo que solamente te ofrece miserias, angustias, persecuciones y tristezas y dolor. Pero Jesucristo nos dice que si usted quiere cambiar de vida, que usted debe de nacer de nuevo. Y si usted quiere nacer de nuevo, repita conmigo: Padre Celestial, ahora sé que la salvación es personal. Reconozco que no te estaba agradando. En estos instantes acepto al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y le pido con todo mi corazón que perdone todos mis pecados y me use como un instrumento de honra y para su gloria. Amén. Gracias, Padre, porque por fe soy salvo. Que el Señor te siga bendiciendo. Amén.